Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Y ya son las 8 de la mañana con 6 minutos de este jueves 11 de enero y seguimos aquí en Primer Movimiento. Querido Miguel Ángel Quemain, otra vez buenos días. Buenos días, Lisa. Estamos saludando también a nuestros queridos amigos de TV UNAM que nos observan en el canal 120 o 20 de TV Abierta. Les mandamos un gran abrazo a toda nuestra familia TV UNAM y estábamos platicando nada más y nada menos que con el mero, el doctor Alfredo Ávila. ¿Cómo estás de nuevo, Alfredo? Hola, buenos días. ¿En qué nos habíamos quedado, querido? Pues mira, estábamos hablando del famoso ingenio de Zacatepec, Así es. de todas las transformaciones que esto implicó. Y bueno, ustedes saben bien que a mí me interesan las transformaciones también a nivel de lo cotidiano. Uh-huh. Entonces, son transformaciones bien importantes porque para los campesinos que en los años 20, después de la revolución, habían vuelto a una producción agrícola de alimentos, de pronto el ingenio Zacatepec los obliga a la producción de caña. Y esto es algo que resultó allí en tensiones incluso con los propios líderes agrarios de la región, incluido Rubén Jaramillo. Lo que mencionabas es, este producto no se consume. Ese producto no te lo comes, uh-huh. No te lo comes directamente, pero sí te lo comes. Y aquí viene otra transformación bien importante. Sí. México se convirtió en el tercer productor de azúcar a nivel mundial, pero no en un país exportador de azúcar, a diferencia de Brasil o de Cuba, que ocupaban los primeros lugares. Y esto, no hay muchos estudios de verdad, pero lo que nos hace suponer es que se incrementó de manera muy notable el consumo de azúcar, sobre todo en las ciudades. Y no es casualidad que sea precisamente entre los años de 1930 y 1942, cuando la vieja industria refresquera, que en realidad la que venía del porfiriato tardío, en realidad eran naranjadas embotelladas, pues a partir de ese momento se introducen las bebidas azucaradas, uh-huh. Y es cuando se empiezan a comprar franquicias de marcas extranjeras. Entonces hay también un boom de la industria refresquera, pero de refresco azucarado, que nos ha causado muchísimos dolores de cabeza. García Balseca, ¿no? No, en realidad era Mundet. Y todas estas empresas de la Ciudad de México, sobre todo algunas en Guadalajara y en Monterrey. Y entonces allí hay transformaciones importantes. En otra ocasión voy a hablar también de las transformaciones que hay a nivel familiar en los grupos campesinos, precisamente por esto. Pero ahora lo que me interesa es volver a la política, a la dinámica política dentro de estos ejidos y dentro de este gran ingenio azucarero. Lo que termina sucediendo con el ingenio azucarero es que, aunque es una iniciativa campesina, o por lo menos de algunos líderes campesinos, termina contratando a muchos trabajadores para el molino, para la producción de azúcar, y aquí interviene la política nacional. De un lado, la CTM, es muy poderosa, sí, negocia muy bien, y del otro lado la CNC. Los campesinos de Zacatepec quedaron adscritos a la CNC y los trabajadores a la CTM, y esto empezó a generar divisiones dentro de estos grupos, y esto empezó a generar también ventajas para los trabajadores, porque la CTM negocia mucho mejor que la CNC. La CNC había terminado convirtiéndose desde ese momento en un medio de control de campesinos y no de negociación de demandas, a diferencia de la CTM. Y por supuesto en Zacatepec se ven los años cardenistas como los años dorados, pero también tienen por allí sus lados un poco oscuros. El propio Cárdenas, que nombra a su cuñado como el administrador de la cooperativa de Zacatepec, el hombre terminará haciéndose inmensamente rico, y además quitarle a los campesinos la posibilidad de producir otras cosas más que caña de azúcar, pues termina volviéndolos muy dependientes de un proyecto político. Al mismo tiempo,
el Zacatepec, con todo lo importante que es, con toda la producción que tiene, y es el principal empleador del estado de Morelos, no genera suficientes ingresos. De hecho, está subsidiado por el Estado. Y esto, obviamente, en el sexenio siguiente, en el sexenio de Ávila Camacho, que también es apoyado por Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo apoya la candidatura de Ávila Camacho y está con él durante unos 3 o 4 años, antes de la ruptura en 1942. Ávila Camacho y el ingreso de México en la Segunda Guerra Mundial, en el contexto internacional de la Guerra Mundial, pues ya no puede mantener el subsidio de Zacatepec. Y además obliga a los campesinos, ahora sí ya con ley en mano, a no sembrar otra cosa que caña de azúcar. Es decir, ustedes tienen tierras ejidales, que son tierras del Estado, no son tierras de ustedes, y las quieren cultivar, tienen que cultivar únicamente caña de azúcar. Y esto afecta a nivel de relaciones de género, porque quienes estaban sembrando otras cosas, quienes sembraban hortalizas, quienes sembraban maíz, eran las mujeres de las familias campesinas. Así es. Y de pronto ya no pueden hacerlo. Los hombres tienen que hacerse cargo de la producción únicamente de caña y otra vez volver a esta dinámica en la que la caña te imponen precios. Y lo que dicen algunos dirigentes campesinos, sí. Pones el problema de género, también el problema de que este ha de ser uno de los primeros monocultivos, por así decirlo, en el país. Quizá no de los primeros. No de los primeros, pero sí termina siendo eso. De hecho, algunas de las quejas que hay entre los líderes campesinos, sobre todo en el 42, es que se volvió a un nuevo porfiriato. Ya no con hacendados, sino con una cooperativa que en principio se supone que tendría que ser democrática porque es cooperativa, pero que el administrador de la cooperativa es puesto desde la Ciudad de México y responde a sus propios intereses y a los intereses políticos de la Ciudad de México. Entonces, en 1842 estalla la primera huelga, una huelga que el propio Jaramillo, allí es un gran mérito de él, consigue que los campesinos y los obreros de Zacatepec se unan en un proyecto de huelga. La huelga es reprimida violentamente, se envía al ejército para reprimirla, algo que ya se había hecho con ferrocarrileros y con petroleros. Entonces se envía al ejército y la huelga termina siendo disuelta. Jaramillo se regresa a su comunidad, se va al monte durante un tiempo, no es todavía un guerrillero, está más bien tratando de huir, hay intentos de asesinato, la policía judicial y se empiezan a organizar guardias blancas, entonces se va al monte y finalmente consigue entrevistarse con el presidente, con Ávila Camacho, quien le ofrece la dirección de un mercado en la Ciudad de México a cambio de que deje de andar armando alborotos en Morelos. Y esta es otra cosa que me parece interesante, es decir, estamos frente a un el líder campesino que asume su papel de intermediario. Es decir, es un intermediario entre el Estado y las comunidades y no necesariamente queda bien con los dos sectores. Es decir, no queda bien con el Estado cuando organiza la huelga, no queda bien con los campesinos cuando dice siembren azúcar en vez de sembrar otras cosas, pero este papel de intermediario le da muchas ventajas y al final, pues fíjense ustedes cómo termina aceptando un empleo del gobierno federal. Entonces, un poco para rompernos también la imagen de estos héroes impolutos. No estoy diciendo que sea un vendido o lo que ustedes o lo que de pronto nos podemos imaginar, sí. Pero es parte del funcionamiento. Es una de lógica de incorporación, ¿no? Es una lógica de cooptación, sí, pero también de negociación, porque finalmente lo que hacen los Jaramillo, y aquí voy un poco con Antonio Jaramillo, que es el que se queda en Zacatepec y es el que termina negociando ahora con los nuevos administradores, es eso, es negociar con el Estado y obtener ciertos beneficios para las comunidades. Y entonces el beneficio que Antonio Jaramillo consigue para las comunidades es permitirles sembrar otras cosas. O sea, muy pequeñito, muy pequeñito, pero es una ganancia. Pero sí es una ganancia, sí. Ahora, también hay otros elementos, y aquí hay una transformación bien interesante. Después del fracaso de la huelga del 42, la retórica de somos herederos de los zapatistas, la retórica de nosotros somos los que estuvimos con Zapata, de somos los revolucionarios, cambia. Líderes como Antonio Jaramillo se dan cuenta de que esa vieja retórica revolucionaria ya no funciona con el régimen. Y entonces lo que empezamos a ver a partir de los años 45-46 es que las comunidades campesinas adoptan el lenguaje de los gobiernos revolucionarios, de progreso, modernización del campo y todas estas cosas, lo adoptan y empiezan a hacer rituales. Vienen a la Ciudad de México en caravanas,
presionan para entrevistarse con el presidente, con el secretario de Gobernación. Es decir, cambian la estrategia que tenían en los años 30 por una estrategia que les da ciertos dividendos, que les da ciertas ganancias. Por supuesto, no es una estrategia satisfactoria en un sentido pleno, tampoco es democrática y las comunidades van a seguir teniendo problemas. Al final de cuentas, los trabajadores de Zacatepec van a terminar rompiendo por completo con los campesinos y los campesinos van a ser la parte más damnificada del proceso de desarrollo en Morelos, mucho más que los obreros. Hasta aquí vamos a llegar esta mañana en estas otras narrativas que nos plantea el doctor Alfredo Ávila. ¡Qué maravilla! Pues Ya hay que seguir con este tema. hay que seguir con el tema y nada más te comento que hay un montón de mensajes para ti en redes sociales pidiendo abrazos, besos, que te quedes, que cuentes más historias, en fin, ya los verás en un ratito. ¿Cómo Muy te bien. pueden seguir en tu cuenta para los que quieren escribirte? y En ponerse contacto? Twitter, Alf-Ávila-. Así de Excelente. simple. Muchísimas gracias, querido Alfredo Ávila. Nos Gracias. vemos la próxima semana. Vamos a escuchar un poco de música para continuar, querido Miguel Sí, Ángel. vamos a escuchar Coach de Triatlón. Chilling in my living room, thinking about things to do, thinking about every single thing I wanna do with you. Stoned and feeling loose, feeling new, feeling all the things I wanna do with you. Can I get you home in the zone? I just wanna feel the truth. I haven't felt this way in a minute. I haven't felt this way. I haven't felt this way in a minute. I haven't felt this way. Chilling on my favorite couch. Ask me what I think about. Thinking about how I need your body close. Need it now. What gets you feeling loose, feeling new, feeling all the things I want to do with you. Can I get you home in the zone? I just wanna feel the truth. I haven't felt this way in a minute. I haven't felt this way. I haven't felt this way in a minute. I haven't felt this way. I'll feel just fine. Please don't slip away. I feel alright. Love makes me this way. I feel alright. Please don't leave this way. I feel just fine. Love makes me this way. Primer movimiento. Nota nacional. 6 integrantes de la Guardia Comunitaria de San Pedro Cacahuatepec y 5 presuntos miembros de un grupo armado murieron el pasado domingo en 2 enfrentamientos en el poblado La Concepción, que es un municipio de Acapulco, en Guerrero. Según algunas notas periodísticas, y hay que analizar en qué medios y por qué, el primer enfrentamiento sucedió en la madrugada, cuando un grupo armado irrumpió en el pueblo. En estos hechos murieron 8 personas, 5 del grupo armado y 3 comunitarios.
Horas más tarde, el general en activo y titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Pedro Almazán Cervantes, encabezó un operativo con policías estatales federales y soldados, lo que provocó un segundo enfrentamiento en el que murieron 3 policías comunitarios. Y bueno, la Fiscalía de Guerrero informó que en el operativo fueron decomisadas armas y dosis de marihuana. Aquí, bueno, ok, vamos a ir entrando en este tema. Fue liberado el exteniente Iván Soriano Leal. Entre los 38 detenidos se encuentra Marco Antonio Suástegui, líder de la Guardia Comunitaria de San Pedro Cacahuatepec y opositor al proyecto hidroeléctrico, de La Parota. Hay que pensar en los que están de acuerdo con el proyecto de La Parota, los que están en contra del proyecto de La Parota, por qué unos tienen marihuana, por qué otros no, y hay mil y un factores que analizar, querido Miguel Ángel. Sí, y bueno, para conversar sobre este hecho que se suma a otros actos de violencia en Guerrero, está con nosotros el doctor Juan Salgado, él es profesor investigador del CIDE. Buenos días, Juan Salgado, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, saludos y saludos al auditorio. Gracias, Juan. Un gusto escucharte, querido Juan, como siempre, te deseamos un gran inicio de año. Pues estamos en medio de un tema bastante complejo. ¿Qué es lo que está pasando en Guerrero y por qué es tan importante analizarlo? Pues igualmente feliz año. Gracias. Y bueno, pues en realidad la violencia en Guerrero es más bien lo que llaman los violentólogos violencia crónica. No es algo que tenga poco tiempo. De Así hecho, es. desde la Guerra Sucia en los años 70, a principios de los años 80, hemos tenido ya estos patrones, por una parte, de violencia social exacerbada, asimismo de movimientos sociales que se han ido radicalizando a partir de la represión estatal, y también, pues bueno, violencia no solo social, sino violencia por parte de las autoridades locales, de las autoridades federales, en la manera en la que han respondido a estas situaciones en Guerrero. Es decir, no es absolutamente nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. Es un fenómeno crónico ya en Guerrero, es una situación que lleva mucho tiempo, que por supuesto se recrudece a partir de que hay un puerto muy grande ahí, Acapulco, que además de ser pues un polo turístico, pues, también es un punto de entrada y salida muy importante de mercancías y de todo tipo de bienes, incluyendo los ilegales. Y esto pues por supuesto hace el estado atractivo para la delincuencia organizada, y combinando todos los factores, eso con la pobreza crónica, con todo el subdesarrollo que hay en regiones muy importantes de Guerrero, pues dan como resultado lo que actualmente tenemos. La policía comunitaria, como ustedes lo señalaron, efectivamente lleva tiempo respaldando a grupos de ciudadanos que están en contra del proyecto La Parota y de otros proyectos también, defienden también a otros grupos ambientalistas con otro tipo de causas en Guerrero. Y la verdad es que pues bueno, de ahí vienen pues buena parte de los conflictos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este proyecto hidroeléctrico de La Parota que ha generado tantas discusiones y tantos enfrentamientos en Guerrero? Bueno, en realidad era algo bastante maniqueo, algo bastante bipolar, hasta hace algunos años. Eso es un tema que ya lleva bastantes años en discusión. Pero más allá, digamos, del típico proyecto hidroeléctrico que despoja de tierras a campesinos y que, por supuesto, lleva hacia inundar algunas regiones y tener algunos problemas para las personas que ahí viven, más allá de eso, pues bueno, hubo pues una represión muy fuerte. Ya estamos hablando de hace más de una década, hacia algunos de los campesinos que habitaban en la zona, precisamente por manifestarse, y de ahí surgió un movimiento pues bastante endógeno, bastante legítimo para pues defender los derechos de estas personas. El punto es que actualmente ya se está complicando mucho más, ya no es tan blanco y negro, porque pues tenemos también distintos agentes, muy probablemente delincuencia organizada, y seguramente delincuentes porque hacen uso ilegal de armas y de la fuerza, ya involucrados en el asunto. Entonces ya no es solamente un grupo de campesinos que legítimamente defienden sus derechos, los derechos de su tierra, que es lo que les da de comer, sino que también tenemos delincuentes en el escenario, y eso lo complica todo muchísimo. Hemos estado hablando en los últimos días, Juan, del tema de las autodefensas, no solamente por lo que ocurre en Guerrero, sino también por esta nota que salió en, si no me equivoco, New York Times, donde se hablaba de Nesa, se hablaba también de Monterrey y se hablaba de Michoacán. ¿Qué está pasando con estas autodefensas y por qué es tan importante analizar este fenómeno, por ejemplo, en Guerrero? Sí, en realidad me parece que el artículo del New York Times tiene una perspectiva muy importante porque habla de un hartar a los ciudadanos. Y en ese sentido creo que capta muy bien muchos de los sentimientos que... Yo trabajé por 3 años en Tlapa con un proyecto cercano a la policía comunitaria, con muchas policías, pero también con la policía comunitaria,
Pero precisamente muchos de los testimonios que yo logré documentar en ese periodo se relacionan con el cansancio de la ciudadanía, con la corrupción y la ineficiencia de las autoridades estatales. Entonces, si no hay capacidad del Estado de responder a los problemas delictivos, pues buscan maneras de poder hacerlo. Y esto ha llevado en Guerrero, pero también en muchas partes del país, a la creación de grupos, algunos más legítimos que otros. Bueno, pues en Guerrero pues son asambleas indígenas que tienen pues autoridades tradicionales. Sin embargo, pues en otras partes del país ya han surgido pues distintos grupos de autodefensas. Y lo mismo en Guerrero, ¿no? Digamos en la montaña, en la Costa Chica, pues sí hay grupos indígenas, pero en otras partes de Guerrero ya hay autodefensas como tales, que ya no es policía comunitaria, y que son grupos de población mestiza que tienen pues básicamente armas para defenderse y no tienen toda esta mística, toda esta tradición indígena de realmente la reeducación como parte de un sistema de justicia, y tampoco pues todos estos valores de usos y costumbres, sino que básicamente son ciudadanos que se armaron para poder defenderse porque el Estado no lo. Es curioso porque bueno, la diferencia es en Centroamérica forma parte como también de un modelo en el que vamos de ida y vuelta con identificaciones interesantes. Ayer hablaba con un grupo de salvadoreños que comentaba estos dos aspectos que comentas, Juan, la ineficiencia y la corrupción. Este grupo de amigos salvadoreños comentaba que no había un alcance de la Policía Nacional para cubrir los municipios, pero que muchos grupos de seguridad se organizaban para cubrir los intereses de pequeñas comunidades, pero luego llegaban diputados que oportunistamente le daban el dinero para que se armaran y contaban en El Salvador con grupos armados a su servicio, que es uno de los peligros en el terreno de la seguridad nacional, que muchas de las autodefensas se armen y obedezcan a intereses particulares, ¿no? Sí, y la verdad es que lo estamos viendo de manera más exacerbada últimamente y en estados donde no lo habíamos visto. Pero si pensamos en Chiapas, en las Guardias Blancas, pues es algo que lleva décadas. Es decir, realmente grupos de terratenientes que tienen cultivos pues muy fuertes económicamente, contratan y forman sus grupos para cuidar, digamos, estas tierras. Y además en un sitio como Chiapas, donde siempre hay pues conflictividad social muy grande por la gran cantidad de población indígena que hay y por la serie de abusos de los que han sido víctimas. Entonces, vemos en México sí hemos tenido ese fenómeno por mucho tiempo. En El Salvador, pues bueno, están actualmente en una situación en la cual es en efecto muy similar a México, porque pues bueno, primero declararon una tregua con las maras, después vino un periodo de mucha represión, de mano súper dura, como le llaman, y finalmente pues ha habido un esfuerzo por generar, sobre todo con mucho apoyo de Estados Unidos, políticas de prevención social de la violencia, pero ha sido medio esquizofrénico. Es decir, primero llegan a golpear duro a las comunidades persiguiendo a las maras y posteriormente el Ministerio del Interior, después llega el Ministerio de Previsión Social para darles recursos para prevenir el delito. Entonces se parece mucho a México, curiosamente. Repetimos las recetas y las repetimos más. A ver, vámonos a algunas particularidades precisamente de este caso de Guerrero, de este caso de Acapulco. ¿Qué pasa con Héctor Astudillo? De entrada, ¿qué es lo que informa Héctor Astudillo? ¿Qué es lo que se dice? Hay muchas críticas, mucho descontento con esta liberación de Iván Soriano Leal y con la detención de precisamente los autodefensas, a quienes después se les dice que todos llevaban, o que por lo menos se llevaban dosis de marihuana. ¿Qué fue lo que pasa ahí y cuál es la respuesta de Héctor Astudillo frente a todo esto? Bueno, la verdad es que aquí hay una historia muy sensible en Guerrero de presos políticos. Entonces, siempre que se haga una detención, y en eso tiene mucho razón la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en hacer por lo pronto un señalamiento, y espero que venga ya de manera más fuerte y contundente, con recomendaciones y además con un estudio a fondo que merece esto. En realidad lo que dice la Comisión es muy cierto, tiene que haber una investigación a fondo, no nada más, sobre todo conociendo la debilidad de las pruebas y cómo obtienen las pruebas muchas de las procuradurías, y sobre todo una con la trayectoria como la de Guerrero. Sí es muy importante que si de verdad alguien poseía drogas, pues que se documente. Finalmente, pues poseer drogas, estar en posesión de drogas, no significa que sea un traficante o no significa que tenga delitos mayores. Es decir, en todo caso tiene que esclarecerse por la vía, digamos, legal lo que ahí sucedió, y tiene que haber mucha transparencia en esto.
Y la otra parte, pues bueno, es mucho más sensible porque es evidentemente política. Si tenemos, y es el mismo modelo que viene desde la Guerra Sucia, es decir, culpar a defensores de derechos sociales, Así culpar es. a personas involucradas en movimientos sociales y llevarlas y privarlos de la libertad. Hay que contar un poco que Marco Antonio Suástegui es vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa de Parota. Justamente por eso es Claro. el gran escándalo. Hay muchos lugares donde se están intentando recaudar firmas y buscar acciones distintas para su liberación. ¿Qué es lo que se dice, por ejemplo, de Iván Soriano Leal, en contraste con lo que se dice en Marco Antonio Suástegui? Bueno, ahí sí hay un sesgo muy importante, por supuesto, en términos de cómo se trata públicamente y de la información que se da a conocer, tanto de la liberación como de la detención. Creo que estamos en un caso en el cual pues están configurándose, para empezar, un ataque a un periodista que es algo que siempre tiene que estar muy claro que lo hubo y que se tiene que ir hasta el fondo de lo que sucedió en términos de investigación. Entonces, vamos, pues ahí tiene que haber un proceso importante y contundente para conocer la verdad. Pero además tenemos estos dos casos, los que son básicamente las dos puntas de un extremo, los dos extremos, perdón, de una línea. Y en ese sentido tenemos que encontrar en cada uno de los casos, pues no la verdad legal, porque ya en este momento es muy difícil, pero sí por lo menos que se nos haga saber realmente cuáles son los fundamentos para una liberación y para una detención en este preciso momento. Venga, vamos a tener que seguir investigando todos estos temas. ¿Qué pasa? Y para ir redondeando un poco esta conversación, querido Juan Salgado, con la percepción de los medios de comunicación, ¿qué tenemos que hacer cuando recibimos noticias como estas? Porque se lee muy distinto lo que ocurre en Guerrero si lo lee uno en distintos periódicos. Por ahí había quienes decían las autodefensas atacan a policías de Guerrero, mientras que otros dicen los policías de Guerrero atacaron a reporteros y les quitaron sus cámaras, los golpearon, etcétera. Hay una serie de contrastes para leer esta noticia muy difíciles. Yo creo que aquí el punto más importante es la ineficiencia del Estado, y es decir, en qué falló el Estado. Si no tenemos información sólida, puede dar lugar a cualquiera de las interpretaciones. O sea, podemos ir hacia la interpretación más progresista y hacia la interpretación también más regresiva. Y en ese sentido, lo que se debe exigir estructuralmente es tener muchísima más claridad, y eso pues sí es una falta, es una omisión muy importante de las autoridades de Procuración de Justicia en Guerrero, y lamentablemente pues es también una constante, es decir, bueno, pues ni más ni menos no tenemos mucha información todavía, hay muchos huecos todavía en el caso de Ayotzinapa y en muchos otros casos, y si nos vamos atrás hacia Aguas Blancas, hacia todos, la verdad es que yo creo que lo que se debe exigir de parte de la sociedad civil y de parte de los medios es tener transparencia, tener información suficiente, porque si no, pues caemos en lo que todos hemos estado cayendo. Así es. Por aquí nos enviaron un mensaje hace un momento que decía justamente por eso el gobierno de Estados Unidos está pidiendo a los ciudadanos no visitar Guerrero. Eso entre otros estados que el gobierno de Estados Unidos dice no visiten por ser peligrosos, por delincuencia, como son Colima, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y justamente Guerrero. Bueno, de entrada esta alerta puede llegar a ser un tanto injusta. ¿O tú qué piensas, Juan Salgado? Bueno, yo he estado trabajando un poco en Guerrero últimamente, y ciertamente la violencia no afecta de manera igual a todo el estado. Y bueno, la gran novedad es que Zihuatanejo y Acapulco se están volviendo mucho más violentos, porque el resto del estado ya era violento, Tierra Caliente, la montaña, etcétera, ya era muy violento. Sin embargo, lo que yo pienso al respecto es que pues los puertos están más seguros, obviamente limitándose a las zonas turísticas. Acapulco sigue teniendo un índice de una tasa de homicidios muy alta, y además de violencia social, que eso no se documenta mucho, que es muy, muy fuerte. Y en ese sentido, pues salir de la zona turística en Acapulco es arriesgarse. He estado haciendo entrevistas en el Centro Penitenciario de Acapulco también, lo cual pues me da un poco de conocimiento sobre patrones terribles de trata de personas, de delitos muy graves que suceden en Acapulco. No hay que obviarlo, pero también hay que considerar que evidentemente pues las zonas turísticas están mucho más seguras que el resto del estado. Pues sí. Nos vamos a despedirnos sin antes preguntarte, querido Juan, en temas de seguridad, ¿cuáles crees que serán los más relevantes para este 2018, los que tendremos que estar atendiendo desde ahora?
Sí, por supuesto. Bueno, hay una discusión pendiente sobre mando único, Sí. que sigue siendo pues una discusión que no lleva mucho, porque eso no es reforma policial, como lo hemos discutido anteriormente, pero es algo a lo que vamos a tener que atender. Asimismo, pues bueno, viene todavía la presentación de una acción de constitucionalidad a la Ley de Seguridad Interior, que me parece que es lo que debe ser. Entonces, pues ahí vamos a tener a un actor muy importante, que es el Poder Judicial, pronunciándose sobre la constitucionalidad de las reformas normativas que se proponen. Y eso es algo que sí requiere mucho seguimiento, porque realmente pues vamos a llevar hasta la Suprema Corte pues una discusión de seguridad que es muy importante, y de relación cívico-militar en tiempos que supuestamente son de paz, que los militares no tendrían que estar fuera de sus cuarteles. Entonces la verdad es que a esos dos temas por lo pronto creo que tenemos que atender, y la violencia social. Que no olvidemos que todo esto que estamos viendo en los medios día tras día, en términos de violencia en los asaltos, de violencia en las carreteras, en la mayor parte de los espacios públicos en el país, no es normal. No debemos normalizarlo, debemos seguirle poniendo atención, y es algo que nos debe alertar para el 2018. Te agradecemos muchísimo, Juan Salgado, profesor investigador del CIDE. Te mandamos un gran abrazo y hablamos muy pronto, sin duda. Claro que sí, con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Nos despedimos de esta conversación escuchando un poco más de música. Sí, vamos a escuchar Monsieur Perinet, Tu m'as promis, de Tu m'as promis. Qué bonito. Pero se escribe Tu m'as promis, como si fuera chido. Tu m'as promis une chanson pour marcher sur la lune, sur la montagne. Tu m'as promis une chanson pour danser sous la pluie, sur la pointe des pieds. Une chanson qui m'accompagne pour jamais te quitter. Une chanson pour ne pas t'oublier. Tu m'as promis une chanson pour flotter sur la mer comme les nuages. Tu m'as promis une chanson pour éclater de rire et fredonner. Une chanson qui m'accompagne pour jamais te quitter. Une chanson pour ne pas t'oublier. Sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada. Sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada. Tu m'as promis une chanson pour parcourir la terre comme des diganes. Tu m'as promis une chanson qui dessine des mirages en toute sincérité. Une chanson qui m'accompagne pour jamais te quitter. Une chanson pour ne pas t'oublier. Sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada. Sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada. Sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada. La 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 sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada. Sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada. Sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada. Sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada. Tu m'as promis la plage. Tu m'as promis
Primer movimiento. Nota internacional. Un juez federal falló en contra de la decisión del presidente Donald Trump de cancelar el programa DACA. La orden señala que el gobierno federal debe mantener la acción diferida de 2012, que protege a unos 800,000 jóvenes indocumentados conocidos como Dreamers de la deportación, en los mismos términos que estaba antes de que fuera cancelado en el mes de septiembre por la administración de Trump. La decisión del juez indica que el programa debe continuar vigente mientras sigue la revisión de una demanda presentada en noviembre por la Universidad de California, algunos estados y ciudades de Estados Unidos. Ayer miércoles el presidente Donald Trump calificó como injusto, al sistema judicial de Estados Unidos, mientras que la portavoz de la Casa Blanca consideró que la orden del juez es indignante. Eso es lo que ellos consideran. Sí, vamos a conversar sobre este fallo judicial, lo que implica, sus repercusiones, y para ello está con nosotros Leticia Calderón Chelius. Ella es investigadora del Instituto Mora. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Flaxo México y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, además de ser miembro mexicano de la Academia Mexicana de Ciencias y coordina la página web de Migrantólogos MX y es miembro del patronato de la Asociación Civil Mexicana Sin Fronteras. Buenos días, Leticia Calderón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué implica este nuevo hito en esta discusión que desde septiembre del año pasado se inició de una manera tan álgida? Pues miren, esto es aire puro, una bocanada de aire puro para los que están solicitando una extensión en sus tipos de visa o incluso lograr un tipo de permanencia ya estable en Estados Unidos. Entonces realmente por ese lado pues se puede considerar como, digo yo, un aire, no un triunfo, pero sí aire puro, un respiro que permite que esa acción que de acuerdo a Donald Trump se iba ya a quitar a partir del 5 de marzo se pueda prolongar, y en ese sentido pues es una buena noticia. Esa es la parte de la buena noticia. A ver, ¿y qué más podemos sacar de esta información? ¿En qué vamos? ¿Qué podemos discutir? Bueno, miren, les explico, porque yo creo que hay una parte que es muy importante y porque además somos los directamente involucrados, el país de origen el 80% de los jóvenes que están en un estatus especial que puso Obama en el 2012, que tiene que ver con permitirles y reconocerles que dado que ellos fueron sin documentos a Estados Unidos, pero fueron con sus padres, podrían recibir un beneficio, un tipo de visa temporal que permitiera que se establecieran y que siguieran estudiando y siguieran trabajando. Entonces, eso les dio otro tipo de respiro, pero también no creó las bases para hacer la reforma migratoria que se esperaba que se pudiera dar con Obama. No ocurrió. Bueno, ya sabemos muy bien que el cambio de gobierno implicó un cambio también en la visión de migración muy, muy dura, y en ese sentido, uno de los grupos más distinguidos en toda esta discusión han sido los famosos Dreamers, que son estos jóvenes, justamente el perfil de entre los 16 y 35, 38 años, porque ahora ya se ha prolongado quien ya tenía ese permiso, que fueron, ratificando su permiso cada 2 años. Lo que Trump dijo el año pasado, en septiembre 5, se acabó eso. Y eso es lo que puso otra vez en un nivel de acción política muy visible que hemos seguido, que hemos podido ver y constatar a estos jóvenes que se calculan casi 800,000, ojo, de los cuales 650,000 son mexicanos, la inmensa mayoría de origen mexicano, de hecho ciudadanos mexicanos que tienen la ciudadanía mexicana, pero lo que desean y lo que les interesa en términos de su trayectoria de vida es permanecer en Estados Unidos. Entonces, en ese escenario es que justamente tiros que están tirando, ¿no?, entre los demócratas y los republicanos, porque en el fondo hay una intención de la propuesta de no de Donald Trump, de los republicanos, porque aquí también hay que decir que Donald Trump es el que vocifera, pero atrás de él hay una estructura muy de derecha que tiene una propuesta muy dura en términos de cambiar el tipo de proceso migratorio, de leyes migratorias que tienen, y de cambiar de lo que ha sido hasta ahora, le llaman, una reunificación familiar o migración por cadenas, que es esto, ¿no?, que las familias puedan encontrarse, a ver un nuevo tipo de perfil migratorio que justamente rompería con este tipo de jóvenes DACA de los que estamos hablando. Es decir, que ya la gente tuviera que ir por cierto tipo de méritos, ya no tendría posibilidad de
quien está en Estados Unidos con documentos, pedir que si sus padres o sus hijos. Entonces, es algo mucho más profundo, y yo quiero decirles que DACA es solo, estos jóvenes, solo el 10% del universo migratorio de los mexicanos en Estados Unidos. Y de hecho, de alguna manera, ustedes seguramente lo han, en el auditorio, ha habido muchas voces que han salido en su defensa, en su rescate, hablando de lo importante y de lo productivos y de lo que dejan en términos de la economía de Estados Unidos, y eso hace que políticamente se vuelvan rehenes de esto, de quienes están peleando, pero realmente es, en términos numéricos, el menor número de verdad que de un universo inmenso que no estamos viendo al centrarnos solo en DACA, que obviamente en este momento es la nota, ¿sí? Entonces, por ahí va un primera aproximación para decirles, esto es mucho más profundo que lo que se discute en un día a día, que hoy da un respiro, pero que no resuelve para ellos y mucho menos para sus familias. Nada más decirles que del 5 de septiembre al día de hoy, que señaló Trump que ya no iban a poder renovar sus permisos, o que los que no lo renovaran antes del 5 de marzo ya no los podrían renovar, ya han deportado a 15,000 jóvenes de este perfil. No les estoy diciendo de otro tipo de perfil, trabajadores sin estas características, que tenían estudios o que están estudiando en Estados Unidos o son parte de la milicia estadounidense. No, son este perfil los que han retornado, no necesariamente solo a México, pero son la mayoría. Entonces estamos hablando de que realmente tiene un impacto, y lo ha tenido, y aunque hoy se detenga la decisión de seguir deportando a este perfil de jóvenes, si no cuentan con los papeles o no los pueden renovar, eso no quiere decir que este impacto no está aquí con nosotros y está viviendo con nosotros desde hace varios años, pero principalmente a partir de esto, del 5 de septiembre que Trump anunció. Sí, el panorama es muy impresionante, porque bueno, vemos que simplemente en el año 2016 casi 50,000 niños no acompañados fueron detenidos, y cerca de 70,000 unidades familiares fueron también interceptadas, y que bueno, justamente comentaba hace un momento, ayer tuve oportunidad de hablar con personas salvadoreñas que están muy involucradas en toda esta cuestión migratoria, y justamente señalaban que estos 200,000 migrantes pueden ser realmente de facto cerca de 600,000 si consideramos unidades familiares en las que hay hasta 2 miembros, y que muchos de ellos no solo trabajan en cuestiones muy técnicas o rurales, sino también están en un ámbito de profesionalización y de continuar sus estudios allá, ¿no? Sí, pero fíjate que tú, ahorita que mencionas a los salvadoreños, es muy importante porque esto crea mucha confusión. El sistema migratorio es una cosa muy compleja porque tiene los diferentes perfiles. Y ahorita lo que brincó también, digamos, casi en paralelo, porque, digamos, la propuesta de Donald Trump es pegar por todos lados, es el tema del TPS, que es un tipo de estatus temporal que se le dio sobre todo a los centroamericanos y haitianos hace 20 años, temporal, pero que ha durado 20 años, en el reconocimiento de una situación de emergencia por la cual llegaron a Estados Unidos, de emergencia sobre todo climática, por la cual llegaron a Estados Unidos. Entonces tuvieron una visa que se prolongó, y que todo mundo juraba que jamás se iba a quitar, o por lo menos era esta la expectativa o la inercia que se fue dando. En este momento, o sea que si lo ven en paralelo, no es lo mismo. Lo de DACA es una cosa que puede incluir a chicos salvadoreños también, o centroamericanos en general, o bueno, y de cualquier otro país, aunque la inmensa mayoría son, decía yo, mexicanos o centroamericanos, y esto otro, o sea que te suma más gente potencialmente deportable, el TPS, que ahí sí no marca distinción entre, digamos, adultos o jóvenes que hayan solicitado que porque estudian o que pues, ¿no? Entonces son varios los perfiles, y que podrían coincidir incluso en algunos casos, pero que son eliminar un tipo de sistema migratorio que ha funcionado los últimos, pues, prácticamente 70 años en Estados Unidos, y que ha beneficiado mucho a México, porque ha permitido la estabilización. En México hay 6 millones aproximadamente de mexicanos con visa para estar con documentos sin ningún problema en Estados Unidos, aunque incluso ese perfil, cuando tomó posesión hace un año Donald Trump, incluso a ese perfil, en los famosos Green Card, para que todo el mundo me entienda, hablaba de que podría quitarse o revisarse la Green Card. No ha avanzado eso, pero incluso lo dijo Donald Trump. Sí hay que verlo en ese panorama donde hay varios perfiles
que pueden coincidir, no son lo mismo, pero entonces si le sumamos a los 850,000 de DACA, los 200,000 de solo los salvadoreños del TPS, bueno, empieza a ser un número importante que nos implica a nosotros directamente como países de origen. ¿Y qué pasa con esta relación demócratas-republicanos para una toma de decisión tan importante como esta? Miren, es muy importante, pero la verdad yo les voy a decir algo que es horrible, pero creo que es importante ser realista. Venga. Es un tema que se vuelve rehén y es moneda de cambio para muchos otros temas. Es importante y es relevante en el momento que electoralmente tiene un beneficio para uno u otro partido o puede tener un costo. Entonces, así lo han jugado todos. Y obviamente podrá haber una postura un poco más humanitaria, un poco más ética en términos de reconocer el beneficio, y otra que diga que no. Pero ahí es donde los partidos se van ubicando dependiendo justamente el beneficio que tienen. Ahora detuvo esta acción de quitar ya el DACA, un juez, ese es un tema muy importante, ahorita lo retomo, un juez en California. Sí. No es de gratis porque también como que California se ha conformado en este momento ya como la resistencia frente a Trump, sobre todo en el tema migratorio. Y aunque hay un beneficio directo por la cantidad de población extranjera que vive en ese estado, también lo es porque en términos político-electorales y sobre todo en este año que habrá elecciones en Estados Unidos, bueno, eso va a contar para crear y generar y mantener, sobre todo en este tipo de estados, una mayoría favorable para, en este caso, el Partido Demócrata. Y decía yo lo del juez y no quiero que se me pase porque es central que entender, y yo creo que eso no lo entiende Trump, digamos, ¿no? Es que de tener la derogación del DACA, como lo anunció en su momento Trump, llevó un tiempo y pasó por la cuestión más legal, que es muy fuerte en Estados Unidos, todos lo sabemos, y finalmente un juez menor en California declara prácticamente el mismo día antier que Trump había hecho un anuncio de, bueno, la ley del amor y no sé qué, como diciendo que iban a entrar a la disputa del tema de DACA desde otra perspectiva, pero porque eso ya venía en un proceso que ese día, digamos, se resolvió, pero ahora sigue y que les decía yo, da aire fresco, pero no resuelve y en realidad esto lleva a una instancia superior que ahora en este caso el Ejecutivo va a impugnar y sigue un proceso jurídico que la parte interesante, y hay que tenerlo en cuenta, es que en migración tiempo es vida, y tiempo implica que, bueno, mientras sigan en esa disputa, se pueden detener para algún porcentaje muy importante las detenciones, y la otra es que algunos a lo mejor en el ínterin resuelven de manera definitiva su situación, incluso de manera individual, no necesariamente el caso de los DACA, eso sí no. Pero entonces, ahí como la parte judicial entra en disputa con el Ejecutivo, y bueno, Trump se enoja como si eso lo hubiera planeado el juez un día antes, y no es así, ¿no? Sí. Y parte de esas cosas horribles que se dice, doctora, es esta tradición de xenofobia. Digo, recuerdo en 1868 se firma un convenio para permitir que los inmigrantes chinos lleguen a trabajar, y 20 años después de renovar los permisos, se impide la llegada de chinos, que es otro tema que ahora que menciona California y que San Francisco es uno de los grandes bastiones de la cultura china en artes marciales, en la medicina tradicional, en la artesanía, también es otro de los bastiones de resistencia importantes en los cuales hay muchísimos mexicanos. Bueno, de California es el estado donde más mexicanos hay, desde hace ya bastantes décadas, y tiene que ver con nuestra relación histórica. Sí. Pero tú tocas un tema que hay que verlo también, creo yo, y lo sugiero, de manera integral, porque cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la xenofobia, hijo, casi que hay que hacerse a un lado para que no nos toque la piedrota, ¿no? Porque justamente en ese proceso que tú mencionas de la migración china, México es un país que recibe, aparte en el siglo XIX, ya me fui para allá, pero parte de esa diáspora, pero después hay un trato vil y descarado y asesino en nuestro país contra esa comunidad. Entonces, es muy duro porque los procesos que se van dando y que nosotros observamos mucho en Estados Unidos, de repente, y lo quiero decir también, tienen un nivel de debate público y conocimiento de la sociedad, obvio, porque la cantidad de población extranjera que vive en su país, que ha alimentado esa economía, que la ha enriquecido, pues es muy, muy clara y muy visible. Pero la contraparte mexicana
se ha beneficiado también muchísimo de esta ambigüedad legislativa que ha permitido que un sistema, un mercado laboral, ¿no? No documentado, pues enriquezca a ese propio mercado. Entonces, también nosotros somos parte de esa, no somos rehenes, quiero decir México, gobierno mexicano, sociedad mexicana, sino en cierta parte cómplices, porque por mucho tiempo no se discutió este tema en México, porque pues era benéfico y porque acá lo que se aplaude es el envío de remesas, si suben o si bajan, si suben o si bajan. Apenas empezó a importar el retorno masivo de nuestros connacionales y bueno, obviamente esto nos pone los pelos de punta porque sí implica un retorno y decía yo, si fuera el caso, vamos a ponernos, digo, esto vaya para largo, agárrense, pero vamos que 650,000 personas regresaran altamente escolarizados o por lo menos con una escolaridad mayor que la del promedio de México. Bueno, ese es un perfil, pero si lo suman a todo el universo, estaríamos hablando de prácticamente unos 5 o 6 millones de mexicanos que son deportables a su país de origen, y frente a lo cual, bueno, es un escenario que sí se ha hablado mucho, sí lo hemos comentado y previsto, pero no tenemos plan A, plan B y plan C que tendríamos que tener. Entonces sí nos impacta mucho este tipo de discusiones y nos hace así, por esa misma razón, parte de la discusión obligada. Pues muchísimas gracias, Leticia Calderón, Qué doctora placer. Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora. Muchísimas gracias. Y sí, bueno, va para largo y nos vamos a agarrar, como bien dices. No, y no hay que soltarlo por esta perspectiva y no dejar de verlo como una cosa que pasa en Estados Unidos, porque el asunto es que somos un sistema, ¿no? Y esto de verlo como porque allá en Estados Unidos, bueno, ¿y acá qué? Que estamos mudos, estamos cojos, o cómo está la cosa, ¿no? Por ahí va mi propuesta, que la dejo abierta, y les agradezco la entrevista. ¿Dónde te encontramos, Leticia? Mira, en @migrantólogos en el Twitter, y bueno, obviamente en el Instituto Mora a sus órdenes siempre, y bueno, nada más le googlean tantito y Leticia Calderón Chelius, y me van a ubicar, ¿eh? Muchas Leticia gracias, Calderón Chelius. Un abrazo. Hasta luego. Que quería hacer una precisión sobre Rosa Marta Pontón nos hace una precisión sobre el coloquio cervantino y vale la pena señalar que en 1987 se inauguró el Museo Iconográfico del Quijote con la presencia de Felipe González y de la Madrid y la Fundación Ferrer. Esta parte es importante porque los primeros 6 coloquios se hizo como umbral al Festival Cervantino. Incluso hoy el Museo Iconográfico del Quijote, que no puede sostenerse por sí mismo a pesar de los recursos que tiene, utilizó mucho Conaculta y utiliza mucho la Secretaría de Cultura a través del gobierno del Estado. Incluso hay una sección donde dice el Museo Iconográfico del Quijote en el Cervantino. A partir del 6º, ahora estamos en el 27, movieron la programación a septiembre para no tener este pegote tan en la puerta del Cervantino, pero sí vale la pena aclarar que bueno, de todas maneras son como hermanos. Es un coloquio de altísimo nivel académico y que se separa del festival, porque no hay tanta concurrencia. Es un trabajo muy específico. Yo recuerdo en 88, en un coloquio que me tocó el privilegio de estar trabajando con Raquel Tibol, hicimos una parte muy de los happenings en el Quijote. Y fue una visión del teatro ¿Qué estabas haciendo por allá, Miguel Ángel? En este monumento que es el Quijote, y los entremeses se hizo una expansión del mundo teatral en esos años, un año después de que se inaugurara el coloquio. Ya te quieres ir otra vez al Cervantino, ¿verdad? Pues yo por eso traía mi taza del Cervantino el día de hoy, dije, para celebrar con gusto. Que sirva esta corrección también para mandarle un gran abrazo a Rosa Marta Pontón. Ella, por supuesto, es una de estas grandes representantes de las radios universitarias de nuestro país, y precisamente Guanajuato. Le mandamos un abrazo inmenso y nosotros vamos a seguir aquí en Primer Movimiento, querido Miguel Ángel. Nos queda 1 hora más de programa, va a estar bueno porque vamos a estar hablando de los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt. Vamos a tener poesía necesaria, que ya la tenía yo lista, según. Ahora les contaremos un poquito más. Estamos en @PMovimiento, /Primer Movimiento UNAM, y el teléfono 55 36 43 39. Gracias por hacer comunidad con nosotros. Vamos a una pausa. Gracias. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Estábamos reflexionando fuera del aire a las 9 de la mañana con 5 minutos de este jueves 11 de enero, querido Miguel Ángel Quemain, en si hemos o no leído poesía australiana. ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho Pues antes? yo no recuerdo. Yo tampoco. Pero entonces estábamos haciendo una selección aquí para Poesía Necesaria y todo, y eso que todavía no nos vamos a la sección, pero de pronto que me cae un 20 ¿Por y qué? que me siento abrumada con mi decisión. Queremos compartir con ustedes poesía australiana. ¿Y sabes quién es australiano? ¿Quién? ¿Y que se me va? ¿Quién? Nick Cave. Y yo pidiendo otra canción. Si de pronto dice producción, no, se la vamos a cambiar y le vamos a poner una de Nick Cave. Así porque sabemos que a muchos de los radioescuchas les gusta Nick, la ponemos después. ¿Qué tal Sí. que la ponemos después? Sí. Pero vamos arrancando este programa, nos queda todavía una hora y vamos a estar hablando de poesía australiana, vamos a estar hablando de los discursos de los altos políticos, de los altos presidentes, de los altos mandatarios y líderes del mundo. Va a estar bueno. Cada año el doctor Alberto Betancourt se avienta esta reflexión cada vez que inicia un año nuevo con nosotros Sí. y yo estoy muy emocionada de ver qué es lo Sí, que va a ocurrir. Son esos mandatarios y figuras públicas que hacen sus mini encíclicas para desearnos feliz año y en realidad son advertencias ¿no? Advertencias que no anatemas amenazas, que sí amenazas, Sí. que vamos viendo. Sí. Por lo pronto, arranquemos con Poesía Necesaria y seguimos por aquí. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Y bueno, llegado el momento de Poesía Necesaria, con la promesa de hablar de poesía australiana, nos encontramos con un autor, Miguel Ángel, que a mí me parece interesantísimo. Se llama Robert Adamson. No había tenido antes muchas traducciones, lo cual por lo mismo llama la atención esta que realiza Mario Licón Cabrera. La pueden encontrar en Círculo de Poesía. Compartiremos la liga en nuestras redes sociales. Y es un poeta que nace en Sydney en 1943. Y lo que me gusta mucho de este personaje es como estos pequeños niños revoltosos, ¿no? Australiano, rebelde, por ahí de algunos apuntaban que era medio delincuente, otros que no. No se sabe muy bien qué pasa en su juventud. Lo cierto es que en algún momento él decide entrarle al mundo de la poesía y funda muchas de las revistas más importantes de poesía de Australia, lo cual es extraño. Habría que pensar cuáles son las revistas de poesía en Australia. Por aquí se habla de la New Poetry, por ejemplo, también se habla de Bark Press y bueno, pues este autor, precisamente Robert Adamson, ha sido premiado por muchos lugares, por muchos países y sobre todo actualmente él está a cargo de la Cátedra de Poesía en la University of Technology de Sydney. Me parece que es uno de estos grandes logros. Este poeta ha hecho muchas cosas y tiene una voz muy interesante. Por aquí vamos a compartir un poema un tanto triste. No sé cuántos amanecieron con frío hoy. Yo amanecí con mucho frío. Todos amanecimos con frío y pensamos en este invierno como una cama de hospital. Y a continuación, porque la producción nos quiere mucho, seguirá Nick Cave con The Bad Seats y The Mercy Seat. Invierno, cama de hospital. La memoria era un cuarto al que llegué a través de un largo corredor, aterrado por las blancas drogas de la pena. Sin embargo, la pena estaba a la deriva sobre una suave corriente de olaje verde, donde las imágenes destellaban apresuradas. En esos días no escribí poemas para ser publicados, sino para llamar la atención de lectores, vecinos que habían sido aporreados por la vida, quienes flotaban en el patio de ejercicios cual dolores de cabeza. Fumando cigarrillos chafas, mirando hacia los lados, por el próximo castigo, por un receso o tal vez por distracción, chips de memoria continuaban emergiendo hacia la superficie de nuestras mentes para dar otra mordida. No tenía idea de cómo la poesía, el calamar, me atrapó, aferrándose a mi cerebro en el clima enrarecido. Una criatura en el extraño elemento del aire, alzándose desde siglos de sobrevivencia. Los pensamientos deben ser oscuros y capaces de preparar la carnada con un pico negro para una rápida ejecución y una metafísica elevación a través del abismo. En esos días la poesía era una trampa hecha a mano.
Ahí no había ni pescados ni pájaros, así que giré mis líneas hacia aquellos con cabezas sobrecargadas con resentimientos. Su rabia, un punto rojo convulsionándose en un ojo, mientras los poemas del futuro hacían fila esperando escuchar mi número.
Primer movimiento. La mesa del día. Así es, ya llegó su sección más pedida, su sección más solicitada para... A ver, es que ya desde aquí, Chely ya dijo, mundos posibles de mis secciones favoritas con el doctor Betancourt. Y así hay muchos mensajes a lo largo de la semana, querido Miguel Ángel, que empiezan a decir, jueves se vuelve jueves cuando llega el doctor Alberto Betancourt a la cabina. Sí, como si esperaran a los Reyes. Este inicio de año fue así. Mejor que los Reyes Magos. Sí, bueno, sí, fuiste muy esperado por muchos radioescuchas. Sí, de Le verdad. pedimos a los Reyes que nos traiga todos los jueves al doctor Alberto Betancourt. Sí. Ustedes lo saben, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, querido amigo y familia de este espacio. ¿Cómo estás, querido Querida Alberto Luisa, Betancourt? querido Miguel Ángel, amigos del auditorio. ¿Cómo te hacen cariñitos, te apapachan? Sí. Eso se siente muy bien. Se siente muy bien. La verdad es que el radio tiene su chiste, ¿no? Tiene su encanto, su magia, creo que sería la palabra apropiada. Y parte de su magia es que realmente el ciclo se cierra, porque pues ya lo he mencionado aquí, es un acto de fe hacer radio, ¿no? Tú hablas y no sabes, es como estar hablando en Oventic entre la niebla, ¿no? No sabes si hay alguien del otro lado. Y cuando de pronto escuchas una réplica y te das cuenta que algo de lo que dijiste cayó en un oído receptivo, ya sea por una interpelación, por un cuestionamiento, por una muestra de afecto, que es normalmente el caso, ahí es como cuando te das cuenta que se cumplió la comunión prometida radiofónica, digamos. Sí, la continuidad de la conversación. Lo que no tiene a veces respuesta, o lo que nos deja a muchos con muchas interrogantes y decimos, bueno, ¿a quién le están hablando estas personas? Más allá de lo que nosotros hagamos en la radio, lo que hacen de pronto los líderes del mundo, uno los escucha en estos discursos, querido Alberto Betancourt, y dice, yo no sé con quién estaba hablando este sujeto, cuando de pronto habla Trump, cuando de pronto habla Macron, cuando hablan muchos de nuestros líderes y decimos, no, pues, ¿con quién estás buscando interlocución? No sé si por ahí vamos a irnos esta mañana. Así es, vamos a seguir haciendo historia contemporánea, es lo que yo pretendo que hagamos como ejercicio colectivo de reflexión sobre la historia en curso cada jueves, pero en algún sentido se podría decir, más metafóricamente que disciplinariamente, que lo que hacemos también es una especie de antropología del poder, ¿no? Una observación irónica, juglaresca, de los hombres más poderosos del mundo, cuyos designios terminan afectando nuestra mesa y rozando nuestra cara. Y pues como habíamos dicho desde el año pasado, que transcurrió tan rápidamente, uno a veces suele imaginarse que durante la Navidad y el Año Nuevo se suspenden los conflictos, hay una pausa en la competencia intercapitalista, hay una pausa en la contienda interimperialista y se suspende la lucha de clases durante el tintineo de Navidad. Lamentablemente, normalmente no es así, salvo algunas pausas navideñas memorables, como ocurrió con la tregua sucedida durante la Primera Guerra Mundial. Normalmente la tierra y la historia sigue su curso, así que pues en esta ocasión podemos decir que durante sus últimas actividades del 2017 y la reanudación de actividades del 2018 se presentaron importantes acontecimientos históricos que de alguna manera pues remodelan la situación económica, política, social y militar de la Tierra. Vamos a hacer un ejercicio como si fuéramos doctores que tienen un estetoscopio, ¿se acuerdan? Ajá. Cuando de niños uno iba al consultorio y veías al doctor que ponía su medallón acústico, ¿no? Sonoro, su detector sonoro en el pecho de una persona. Yo este año me he propuesto hablar en el modo de lo posible, en el sentido en el que el filósofo italiano Paolo Virno lo refiere. A ver. Es decir, no tener la actitud de quien va a decir cómo es el mundo, sí con la pretensión de que sea un discurso riguroso, pero más bien pensando cómo que el mundo tal vez sea como uno lo dice, digamos, más como quien está formulando una hipótesis. Y esa hipótesis la he construido en esta ocasión, colocando 4 medallones acústicos en el mundo, en el interior de los palacios de poder de los Estados Unidos, la India, China y la oficina enigmática y poderosa del Fondo Monetario Internacional. Así que vamos a asomarnos a los sonidos que provienen de ese lugar. El primero de estos lugares, la Casa Blanca, a la hora de que uno acerca este medallón del estetoscopio a su interior, uno escucha los gruñidos del Minotauro global. Los gruñidos de una bestia que está devorando los recursos del planeta y que exige mayores tributos.
el fascismo social que llevó a la presidencia a Donald Trump, esta corriente política que existe en el subsuelo de la sociedad estadounidense, hizo que su gobierno aprobara a finales del año una reforma fiscal que, según lo ha calificado la prensa del mundo y particularmente el diario Liberación de Francia, provocará un maremoto de capitales en todo el mundo. La reforma fiscal, que básicamente reduce impuestos, incrementará el déficit presupuestal del gobierno de los Estados Unidos, ayudará a aumentar también el déficit comercial de los Estados Unidos, y lo que va a provocar muy probablemente es un flujo de capitales que van a viajar hacia ese país y que seguirán reproduciendo este modelo que Varoufakis ha llamado el Minotauro global, el crecimiento de la economía planetaria a partir del endeudamiento de la economía estadounidense. De tal suerte que, pues, en términos de economía, esto va a tener muchos efectos en el mundo. Incluso el actual secretario de Hacienda y Crédito Público de México, José Antonio Anaya, quien en el momento en el que asumió posesión nosotros decíamos va a tener el enorme reto de defender la moneda mexicana en los próximos meses, la está viendo muy difícil, y él mismo tuvo que decir que la reforma fiscal en Estados Unidos representa un reto que podría afectar seriamente al peso mexicano, así que el peso tiembla y el Minotauro global profiere sus gruñidos. Pero pasaron muchas cosas más en la Casa Blanca. Una de ellas es que, además de esto, Trump firmó una ley llamada HR 2810, HR 2810, que es la ley mediante la cual se aprueba el presupuesto de la defensa del gobierno norteamericano. Es todo un acontecimiento la firma de esta ley, porque es el presupuesto más alto en gasto militar que ha aprobado los Estados Unidos en los últimos 15 años. Desde los tiempos de Ronald Reagan, Estados Unidos no gastaba tanto dinero en armamento como va a gastar este año. Eso quiere decir que en el contexto de la retracción del poder mundial de los Estados Unidos, hay muchos analistas, hemos mencionado el caso de un grupo de estudiosos de Claxo, por ejemplo, que plantean que Estados Unidos está perdiendo la fuerza económica para poder sostener su poderío militar en el mundo. Estados Unidos tiene 2,000 bases militares en el mundo. Para mantener ese aparato militar se requiere una economía con la que ya no cuenta Estados Unidos. Entonces va a recortar su gasto público, va a recortar el gasto que se invierte en beneficios directos a la población, sobre todo la más desfavorecida, pero va a aumentar su gasto militar. De tal suerte que, bueno, pues es un acontecimiento que me parece muy importante. Sarah Sanders, la vocera de prensa, tú te imaginarás, Miguel Ángel, ¿no?, lo que significa ser vocero de prensa de la Casa Blanca, salió en su actitud beligerante a su primera conferencia de prensa. Yo la considero a ella como los periodistas norteamericanos hablaban de las mamá oso republicanas, ¿no? Estas mujeres conservadoras extraordinariamente agresivas. Qué miedo. Que parece que te acercaste a su cachorro y salen con todo a defenderlo, aunque lo que en este caso salen a defender no es algo maternal, sino que es el conjunto de privilegios y la visión conservadora del mundo que tienen. Sarah Sanders anunció un tercer elemento que configura la política de la Casa Blanca: el apoyo norteamericano a las manifestaciones de descontento popular, que más allá de que habría que analizarlas, no porque las apoye el gobierno norteamericano son ilegítimas o es la única causa que explica lo que está ocurriendo en Irán, pero ahora que estamos hablando de la política exterior estadounidense, sí resulta extraordinariamente significativo que un tercer designio imperial de la Casa Blanca consistirá en apoyar abierta y públicamente la desestabilización del gobierno iraní, es decir, agudizar las condiciones de tensión y de conflicto que existen en el Medio Oriente. Entonces, bueno, pues hubo muchas actividades. Finalmente, para terminar esta postal navideña sobre la Casa Blanca, yo quisiera decir que ustedes recordarán que Michelle Obama acostumbraba a instalarse en el NORAD, en el centro de comando de la Fuerza Aérea Norteamericana, y desde ahí hacía una pantomima en la que hablaba de que Santa Claus
se encontraba en diferentes puntos del planeta repartiendo juguetes y le hablaban los niños y le contestaban. Melanie Trump más bien hizo gala de su carrera como modelo, montó una exposición sobre la historia de la Navidad en la Casa Blanca. Hay algunas cosas interesantes ahí, por ejemplo, en general yo diría que tiende más a lo cursi, pero hay algunas cosas interesantes, por ejemplo, una de las salas de la Casa Blanca, no sé si la sala china, en la que están las ediciones que utilizaba Theodore Roosevelt para leer el famoso cuento de Navidad de Charles Dickens. Esa parte me pareció interesante. Localicé a un colega historiador que hace la historia de la Casa Blanca, espero próximamente entrar en contacto con él. Me pareció interesante hacer la historia de los recovecos y los pasillos de la Casa Blanca, pero mientras Melanie Trump tintineaba las campanitas de Navidad, entregó tablets a los visitantes de la Casa Blanca para que le mandaran mensajes a los combatientes estadounidenses que se encuentran peleando por la libertad, comillas, en todo el mundo. Hay muchos lugares donde los soldados estadounidenses están peleando, uno de ellos es Afganistán. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, estuvo en Bagram, donde recientemente murieron en combate algunos soldados norteamericanos, y yo estaba leyendo algo que pues realmente me pareció impresionante. Llevamos la guerra de los 15 años de Afganistán. Sí. La guerra de Afganistán tiene 15 años y no ha podido terminar, aunque haya dejado de estar en los reflectores de la prensa internacional. Y en esa guerra han perdido la vida 2.038 estadounidenses, pero junto con ellos han perdido la vida alrededor de 140.000 personas. 140.000, la mayoría de los cuales son civiles afganos. Así que pues me pareció verdaderamente paradójico que como mensaje de Navidad se entregaran tabletas para quienes están en guerra. Esta sería una primera postal, no sé qué les parece. Sí. Es una postal difícil de digerir, sin embargo no me parece nada ajeno a lo que está ocurriendo, no es como que nos sorprenda porque la realidad de Estados Unidos ha estado así desde todo el año pasado, ¿no? El problema es qué va a pasar en este 2018. Yo me lo pregunto, ¿ahora qué proyecto se va a tener? Hablábamos en la conversación anterior con la doctora Leticia Calderón sobre el asunto de DACA, pero ese es uno de los tantísimos, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué pasa en Estados Unidos, está complejo el tema. Sí, los mexicanos tenemos la obligación de hacer un seguimiento muy puntual de la historia contemporánea de los Estados Unidos, aunque desde mi punto de vista, y ahí creo que se reduce el número de autores o investigadores que lo están haciendo, tiene que ser una perspectiva crítica y popular, no una perspectiva condescendiente, pero bueno, está bien la pluralidad e independientemente de la postura política o ideológica que se tenga, yo creo que hay que mantener este sonar de estetoscopio en la sociedad norteamericana, es muy importante para nosotros. ¿Sabes qué ocurre, querido Alberto? Cada vez que entramos a lo que se dijo a principios o a finales de un año, en este recorrido que hacemos contigo año tras año, no nos queda nunca una sensación de paz positiva, de decir, este líder dijo algo que fue genial. Creo que no ha habido una sola vez que nos pase que digamos, creo que ahora sí me cae un poquito mejor Putin o quien tú quieras. ¿Hay alguno de los líderes que tengas por ahí que nos deje tranquilos? No, ¿verdad? Bueno, yo pienso que, digamos, hemos seleccionado una postura crítica que en cierto sentido, vamos a decirlo así, enfatiza los aspectos negativos en un contexto en que la mayoría de los medios de comunicación hacen una cobertura, no todos, pero la gran mayoría, digamos, los medios que forman parte de la máquina de la conciencia, por llamarle de alguna manera, que reproduce la conformidad, tienden a hacer relatos un poco más benévolos, ¿no? Y en ese sentido, nuestro propio énfasis está en los aspectos críticos, aunque como decíamos fuera del aire, el chiste es hacer retratos, no construcciones ideológicas, ¿no? Sino realmente hablar de estas personas y las repercusiones que tiene lo que hacen. Y una de ellas, de las que quisiera yo hablar, es de Xi Jinping. Como hemos dicho aquí, gobierna 1.360 millones de personas. Está completamente activo, tratando de llenar los huecos y los vacíos de poder que está dejando la agresividad de la política exterior norteamericana. China se está preparando para ser la potencia hegemónica del mundo. Lo está haciendo con mucho sigilo. Nosotros vemos en las calles de muchos países del mundo la presencia demográfica de China. Hay un plus demográfico de población china que no encuentra acomodo de acuerdo a su capacitación, a sus aspiraciones en la propia China y está viniendo a ser la América. Hay muchos capitales chinos invertidos en el mundo
Y yo diría que para ser una potencia que está a punto de convertirse en la potencia que va a gobernar el mundo, si no hay una infección zombie o algún otro tipo de incidente que interrumpa el curso de las tendencias actuales, lo está haciendo con mucho sigilo. ¿Cuántas intervenciones militares hizo Estados Unidos para convertirse en la principal potencia del mundo? Sí. Muchísimas. En cambio, China lo está haciendo pues prácticamente de manera pacífica y silenciosa, lo cual no quiere decir que tengan muchas consecuencias laborales, sociales y ambientales este dominio chino, digamos. A mí me parece que China está en ese tipo de discusiones, nada más está viendo al mundo arder mientras se relaja, se acomoda los bracitos y dice, a ver si las Coreas peléense, bueno, reconcíliense, bueno, a ver, Estados Unidos, sí, métete, porque ya están confiados en lo que están haciendo, que es un proceso que tiene tantos años que desde mi punto de vista es irreversible, como bien lo dices, querido Alberto, a menos de que la invasión zombie o los murciélagos intergalácticos vengan, es lo que va a ocurrir. Sí, ahorita me acordé cuando recorría yo virtualmente los pasillos de la Casa Blanca y pensaba en escribir esta carta para mi colega, que pues seguramente en una de esas salas de la Casa Blanca ocurrió que Ronald Reagan le dijo a Mikhail Gorbachev que las dos potencias debían prepararse en caso de una invasión extraterrestre, lo cual dejó a Gorbachev completamente estupefacto. Y yo creo que efectivamente, a menos que haya una invasión extraterrestre o una infección zombie, es muy probable que China se convierta en la principal potencia mundial. Ahora, ¿Xi Jinping es un buen líder? ¿O está haciendo las cosas como tendría que hacerlas? Xi Jinping es el animal político más grande del mundo en términos demográficos. Gobierna una sociedad gigantesca con un conjunto de tensiones y yo creo que es una figura extraordinariamente interesante. Quisiera mencionar brevemente qué es lo que dijo en su discurso. Él se congratuló de que China ha alcanzado un Producto Interno Bruto de 12 billones de dólares. Está a 5 billones de dólares de los Estados Unidos. Muy por arriba de lo que están produciendo algunos otros países del G7, por ejemplo. Y bueno, pues dijo que el seguro de vejez cubre 900 millones de personas, que hay 1.350 millones de chinos que cuentan con servicio médico básico, y etcétera. Pues habló de algunas de las maravillas tecnológicas que ha hecho China. Por ejemplo, él habló del lanzamiento del satélite de rayos X al espacio profundo, del despegue del avión C-919, el más largo del mundo, y del inicio de operaciones de una computadora cuántica. A ver. Así que pues me puse a averiguar más o menos qué significa esto, no haciendo eco, digamos, de la retórica oficial del gobierno de China, sino tratando de escudriñar a ver desde el punto de vista cultural qué significan estos objetos de los que se sienten hoy tan orgullosos, de los que se siente hoy tan orgullosa la civilización, el gobierno y la sociedad china. El primero de ellos es el avión C-919, que fue producido por una empresa estatal. Nosotros hemos oído hasta el cansancio a los neoliberales mexicanos que han llevado a nuestro país a la quiebra, que las empresas estatales son necesariamente corruptas e ineficientes y la única solución consiste en venderlas. Pero China, que sin lugar a dudas está reproduciendo capitales a un ritmo vertiginoso, ha construido empresas estatales fuertes. Y una de esas empresas estatales fuertes, que se llama Comcac, lanzó el avión de alcance intermedio de 5.500 kilómetros que competirá en el mercado aeronáutico con los aviones Airbus y los Boeing 737. Ándale. Así que bueno, por ahí van los chinos tratando de conquistar el mercado aeronáutico. Y por otro lado, el jueves 16 de junio de 2017 a las 11 a.m., China lanzó desde el desierto de Gobi el cohete Gran Marcha 4. A mí no me deja de asombrar y parecer contradictoria la nomenclatura que utiliza la civilización china para designar sus artefactos tecnológicos, la Gran Marcha, ¿no? En evocación de este episodio de la historia de China y de la Revolución Comunista. Este cohete transportaba el telescopio de modulación de rayos X duros, su primer observatorio espacial, denominado InSight, que pesa 2.5 toneladas. Fue puesto a 550 kilómetros de altura y se dedicará a estudiar los hoyos negros, los pulsares y las explosiones de rayos gamma en el espacio. Y finalmente, no me voy a detener porque se nos va el tiempo vertiginosamente, se jactó también de haber puesto en operaciones la computadora cuántica que usa qubits en lugar de bits
y que es 24,000 veces más rápida que la famosa ENIAC. De tal suerte que, como ustedes verán, pues China se encuentra en un proceso muy contradictorio. Hay un gran debate al interior de la sociedad china. Nada más quiero concluir diciendo que, por ejemplo, el historiador Xin Hui ha escrito un libro que se llama Saliendo del Imperio. Y ahí él plantea una pregunta muy interesante: si la democracia china, ¿hasta qué grado existe democracia en China? ¿Qué particularidades tendría la democracia en China? Lo dice en un ánimo polémico, pero se pregunta algo que es muy interesante. En todo caso, la democracia y el sistema de organización político chino, ¿viene de la tradición intelectual china o viene del exterior? Y en todo caso, ¿cómo se resuelven las contradicciones entre ellos? Su libro fue utilizado específicamente para polemizar con una serie de televisión que hablaba de Sun Yat-sen y era la visión oficial del gobierno. Entonces, solamente quisiera decir que, a pesar de su aparente monolitismo, la sociedad china está inmersa en una gran discusión. ¿Qué les parece si escuchamos a Lady C tocando una cosa que se llama Let Love Rule, y regresamos para hablar de Narendra Modi y Christine Lagarde? Hijo, venga. Boy, you leave me breathless before we touch. And I can't live without it. Close your eyes. Oh, let's make a moment. See what matters, breathing air, being close. You right here, it don't matter who we are, where we been, what we did. Just let love in. Oh, let love in. Hey, why don't you get it? Seguimos aquí en Primer Movimiento. En este momento son las 9 de la mañana con 39 minutos y estábamos discutiendo fuera del aire por poquito y nos agarran en esta discusión tan intensa que estábamos teniendo y tan sabrosa. Sí. Estamos con el doctor Alberto Betancourt en sus mundos posibles y ya nos vamos con Narendra Modi, querido Alberto. Sí, estamos hablando de las contradicciones de la sociedad china. Está interesante. Y cómo el libro de Xin Hui fue prohibido en China, lo cual le confirió un aura de legitimidad. Es un texto muy denso. Yo apenas leí la reseña que hizo Wang Chaohua en la revista New Left Review y ya se me hace agua a la boca, por supuesto. Vamos a leerlo, hay que hacer nuestro maratón. Narendra Modi, por su parte, fíjense ustedes, el 18 de diciembre de 2017, el fotógrafo Nicholas Camp tomó una foto en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. En la foto, Narendra Modi, de saco azul, abraza efusivamente a Donald Trump tomándolo de la cintura durante una conferencia de prensa. El periodista Saikat Datta plantea en una nota de The Guardian, me parece, que durante la reunión Trump le ofreció a Modi formar parte del cuadrilátero que está destinado a combatir China geopolítica y geoeconómicamente hablando. Es un cuadrilátero integrado por Australia, Japón, Estados Unidos y la propia India. No, entonces, bueno, los japoneses, como siempre en este caso, se han de haber quedado otra vez así de por favor, no, Shinzo Abe, diles que no, pero a ver, ¿y entonces qué hace? No, yo creo que diles que sí. La idea es que va a haber una coalición formada por Shinzo Abe, Trump,
Narendra Modi y el jefe de Estado australiano, que van a estar, digamos, adoptando una actitud beligerante para revertir la presencia china en Asia. Por eso pienso que sí. Es que puede ser, sin embargo, creo que la sociedad japonesa está cansada de los conflictos y sobre todo de la parte militar, y en decir, todo esto nos puede llevar hacia allá, entonces por favor, Shinzo Abe, no te juntes con este Narendra Modi, nomás por ahorita. Pero no lo sé. Sí, bueno, ojalá que sea el caso. Yo estoy seguro de que la sociedad japonesa, que también es compleja y también es heterogénea, seguramente habrá un sector, como tú dices, muy importante. Es que no entendí primero. Sí, bueno, pero no será, y no será el mayor sector, siempre ¿Quién sabe? Y ojalá que nos den sorpresas. Eso es lo que podemos desear, con cierta esperanza para 2018. Bueno, yo quisiera decir que el 1 de enero el primer ministro de la India lanzó una página web multilingüe. Acerquemos ahora nuestro medallón acústico y escuchemos los idiomas en los que se transmite en esta nueva estación: asamese, bengalí, gujarati, kannada, malayalam, manipuri, marathi, odia, punjabí, tamil, telugu, inglés e hindi. Es una estación de radio plurilingüe. Tú decías, ¿habrá algo que han hecho los primeros ministros que dé gusto? Esto, sin lugar a dudas, da gusto. No caracteriza a Narendra Modi, porque no lo caracteriza, pero aquí estamos tratando de hacer retratos complejos. Exacto. Es un paso positivo, sin duda, que se haya abierto esta estación en India. Lamentablemente, quizá lo que mejor revela el carácter de Narendra Modi es que al día siguiente, de acuerdo al periodista Raja Murthy, que publica una nota en Asian Times, los fanáticos que apoyan la reelección de Narendra Modi como primer ministro de India salieron a linchar a las personas que comen carne. Según la BBC, el lunes 2 de enero, el día 2 de enero salieron las turbas seguidoras de Narendra Modi, grupos de ultraderecha. Hemos dicho que Narendra Modi incluso está cumpliendo los sueños del economista Hayek, el fundador del neoliberalismo. Y al día siguiente, indignados por estos linchamientos, los Dalits, los intocables, la casta más baja de la India, salió a bloquear las estaciones de trenes y de autobuses de India y lograron paralizar comercialmente a la ciudad de Mumbai. No es cualquier cosa, es una gran movilización. Yo siempre me pregunto cuando hacemos estos ejercicios, ¿por qué nadie nos lo había contado antes? ¿Por qué ocurre un acontecimiento político tan importante como este en una India profunda, territorio de la multiculturalidad y la pluralidad religiosa desde hace milenios de años? Y en el momento en que esa continuidad del multiculturalismo se interrumpe y hay un gran acontecimiento político, no es una gran noticia en el mundo, ¿no? Así es de desigual la cobertura noticiosa. Se nos va el tiempo, quisiera despedirme mencionando brevemente lo que hizo Christine Lagarde. Christine Lagarde es una de las mujeres más poderosas del mundo. Dirige el Fondo Monetario Internacional desde 2011, perdón. Así resumiendo mucho, yo diría que ella ha gobernado una institución que, de acuerdo a Marina Esteves Torreblanca, que hace un balance, hace un recuento del propio diagnóstico que ha hecho el Fondo Monetario Internacional de cómo ha evolucionado la desigualdad o involucionado la desigualdad en el mundo durante los últimos 20 años, que el mundo se ha vuelto neoliberal, y el propio Fondo Monetario Internacional llega a la conclusión que durante los últimos 20 años la brecha de desigualdad existente en el mundo se ha incrementado. Es decir, que Christine Lagarde maneja una institución que ha aplicado políticas económicas globales, que ha sentado a los estados nacionales, los ha puesto de rodillas, les ha impuesto reformas estructurales, y esa política lo que ha hecho es aumentar la desigualdad en el mundo. El año pasado hubo una reunión muy importante entre Angela Merkel, esto fue el 20 de marzo, esto fue, déjenme ver nada más la fecha, es que es una reunión muy importante que tuvieron Christine Lagarde y Angela Merkel. Vamos a buscarla. Me parece que fue en julio de 2017. Ambas personas, vamos a ver incluso una foto, ambas mujeres extraordinariamente poderosas decidieron imponerle más austeridad a
a Grecia. Christine Lagarde se formó universitariamente en el 68. Mientras los jóvenes estudiantes pintarrajeaban París con expresiones de exijamos lo imposible, ella participaba en un equipo de nado sincronizado que ganó una medalla de bronce, y dice que ahí es donde aprendió a vivir bajo presión y actuar con gracia. Aunque dicen los periodistas de The Guardian y de El Manifesto que la cubren, que la tienen como fuente asignada, que no hay alguien que haga un comentario, digamos, coqueto sobre ella, ¿no? Pero ella dice que aprendió a manejarse con serenidad bajo presión en su equipo de nado sincronizado. Y en la reunión que sostuvieron, aquí sí tengo ahora la fecha, el 24 de febrero, Angela Merkel y Christine Lagarde anunciaron eufemísticamente que pondrían a Grecia de rodillas. Si no hacen las reformas estructurales, no les recortaremos la deuda. Ambas mujeres impusieron una vida muy austera a los griegos. La pareja Merkel-Lagarde han actuado conjuntamente en política. Merkel apoyó a Lagarde para llegar al Fondo Monetario. Lagarde ha apoyado las políticas impuestas por el Banco Central Alemán en Europa. La pareja logró imponer la flexibilización de las leyes laborales y los recortes de pensiones en Grecia. Bueno, razón por la que también están diciendo, por la amistad de Angela Merkel y de Christine Lagarde, que por eso Christine Lagarde ya le aventó a nuestra Theresa May el asunto de, pues si no hacemos un buen acuerdo con este asunto del Brexit, a Gran Bretaña no le va a ir nada bien en el 2018. Y entonces algunos dicen, bueno, efectivamente el Brexit no está bien, pero Christine Lagarde, como es la súper amiga de Angela Merkel, pues ya está haciendo este tipo de acciones. ¿Será o no será? ¿O quién sabe? En su discurso de Año Nuevo, Christine Lagarde dijo que existen 3 zonas en el mundo económicas importantes. Ajá. Estados Unidos, sí. China, y China, que dijo que está dando créditos a empresas zombies, es el término que utilizó. Uy. Y la Unión Europea, que dijo ella es la alternativa a las cosas que están ocurriendo en el resto del mundo. Así que efectivamente pues claro. Ella sostiene este proyecto europeo que tiene estas relaciones muy complejas de amor-odio, de tensión y amistad con Estados Unidos, ¿no? Es una relación de competencia y colaboración que oscila hacia los dos polos. Me despediría diciendo que Christine Lagarde no la pasó tan bien. Ella ya fue encontrada culpable de un juicio en diciembre de 2016 por haber entregado 400 millones de euros al empresario magnate francés Tapie, que era dueño de Adidas, realizó una venta y bueno, no hago el cuento largo, pero la Suprema Corte de Justicia de Francia encontró a Christine Lagarde culpable de haber cumplido la instrucción del presidente Nicolas Sarkozy de entregar dinero en un juicio, digamos, prefabricado en una instancia privada, y el juicio los jueces presentaron nuevos cargos este diciembre, así que incluso, como decíamos antes, que se trata a la hora de hacer retratos incluso de los hombres poderosos, pues hasta los hombres poderosos, y en este caso las mujeres poderosas, tienen también problemas. Y en este caso Christine Lagarde tiene uno serio porque probablemente tendría que volver a presentarse en los juzgados a defenderse de esta acusación de haber entregado indebidamente dinero del erario público francés a un empresario que había sido dueño de la empresa Adidas. Pues venga, con esto cerramos este inicio de año. Ojalá que hubiera una segunda parte, querido Alberto Betancourt, con más mensajes de los líderes. Bueno, es que nos encanta y hay muchísimos mensajes en redes sociales al respecto. Y esta parte, Alberto, de el pensamiento de Confucio, que es un pensamiento que ha permeado Occidente y que muchos gobernantes y muchos intelectuales preconizan y siguen. Valdría la pena pensar si el pensamiento de Confucio, ¿qué tanto tiene que ver con la democracia? Es un pensamiento que no fue conocido en Grecia y que tiene muchas de las reflexiones que hace. Por ejemplo, se me ocurre pensar en Séneca alrededor del gobierno. Sí. ¿Cuáles serían esas distancias y esa cercanía que existe entre algo que llamamos democracia y un uso justo del gobierno y de la justicia? Es todo un tema. Yo he apelado aquí a la necesidad de que nosotros le entremos con cierta profundidad a los temas. Yo he abordado con mucha humildad así un esbozo, una muestra química de una gota de agua del océano, pero ante temas insondables y complicados, ¿no? Digamos, mi convocatoria es más bien para que entre todos le echemos montón a los temas y profundicemos en ellos. Uno de ellos es justamente el tema de la evolución, las contradicciones y las rupturas en el pensamiento político chino.
Confucio, por ejemplo, tiene un concepto, Min Xuan, que podría traducirse más bien respecto a los derechos civiles. Sun Yat-sen es parte de los temas que trata el libro del que hemos hablado aquí. Sun Yat-sen reivindicaba 3 principios: Min-su, soberanía; Min-xuan, que son derechos civiles; y Mi-sheng, que son medios de vida para todos. Sí. Y justamente el libro aborda este tema que veo que puede formar parte de una conversación larga entre nosotros, sí, entre nosotros todos los que estamos aquí en la cabina y al aire, sí, que tiene que ver con hasta qué punto existe algo equivalente al concepto de democracia en el buen gobernar de Confucio, hasta qué punto Confucio ha sido utilizado por todas las corrientes, hasta qué punto hay una mezcla muy extraña hoy entre Confucio y Marx, ¿no? Y muchos autores capitalistas. Sin duda estamos ante un fenómeno complejo. Sí. Pues un placer saludarlos, un abrazo para todos. Te queremos, Alberto Feliz Betancourt. Y combativo año nuevo. Que sea un año muy combativo. Sí. Muchas gracias, te abrazamos aquí en la cabina y te abrazan todos los que hacen comunidad con nosotros. Vámonos con musiquita. ¿Con qué nos despediremos? ¿Con qué canción nos despedimos, querido Alberto? Seguimos a Benjamin Booker con algo que se llama Witness y que tiene que ver con la importancia que tiene ser testigos y no cerrar los ojos. Gracias, Alberto. Just trying to take us down. When your brother's dying, mother's crying, TV's lying. All the reasons in the world tell me now. See, we thought that we saw that he had a gun. Thought that he looked like he started to run. Thought that we saw that he had a gun. Thought that he looked like he started to run. Am I gonna be a witness? Gonna be a witness? Am I gonna be a witness? Gonna be a witness? Do you need another reason to get up? See how fast that turn when you're looking up. Say you're dangerous. Primer movimiento. Y nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento discutiendo todos estos temas que se quedan abiertos en la discusión de los mundos posibles de Alberto Betancourt. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros de lo que dicen los líderes, de lo que nos está esperando para este 2018? Porque no solamente lo que digan en nuestro país es muy relevante de estas discusiones que se están dando entre precandidatos, entre presidencia, entre Hacienda y distintos personajes. También es muy interesante saber cómo se relacionan todas estas opiniones del mundo con lo que va a pasar en este 2018 en el país, ¿no? Sí, justamente. Bueno. Eso que tú decías, Luisa, de a quién se dirigen cuando hablan y a quién le hablan cuando hablan del mundo, ¿no? Es interesantísimo. ¿Quién se siente aludido y quién se va a sentir afectado, ¿no? Pues todo lo del Fondo Monetario Internacional, me parece que ahí queda una pregunta muy importante. ¿Qué va a pasar con ese tema en particular? Lo iremos discutiendo, pero vamos a escuchar una producción. Hay que aprender como Lagarde a contener la respiración. Vamos a ver, y vamos a contener la respiración mientras escuchamos a nuestra querida Margarita Castillo, voz emblemática de Radio UNAM. Preguntas para que usted haga la respuesta. ¿Qué necesita pasar para que la humanidad responda con indignación? ¿Qué asesinatos tienen que presenciarse para que la humanidad reaccione? ¿El asesinato masivo sería suficiente? ¿El genocidio? ¿Los actos de lesa humanidad?
¿Qué tipo de respuesta debería ofrecer la humanidad ante el asesinato de un país perpetrado por otro país? ¿Cómo un pueblo tan invasivo, junto con su actual presidente tan inconsecuente, pretende declarar a Jerusalén como capital de Israel, siendo Jerusalén la capital de Palestina? Ya desde la mitad del siglo pasado, Israel invadió territorio palestino y con la crítica del mundo entero, incluyendo la desobediencia a determinaciones de la ONU, con enorme cinismo y crueldad, se la ha pasado exterminando palestinos y tomando sus territorios. ¿Acaso no tenemos información? ¿Ojos? ¿Corazón para ver esto? ¿Por qué el gobierno mexicano no ha querido reconocer a Palestina como Estado? Y pese al robo de territorio palestino, sí a Israel. ¿Es porque tienen la fuerza del dinero para comprar nuestra opinión? ¿Nuestro sentir? ¿Por qué la ONU y otras organizaciones mundiales y países no hacemos nada concreto ante el grosero llamado del presidente de Estados Unidos a asesinar a un país como Palestina? ¿Necesitamos ser agredidos más los mexicanos para comenzar a protestar contra los tratos tan indignos hacia los otros y hacia nosotros? ¿Qué nombre deberemos dar al asesinato de un país por otro país? Preguntas para que usted haga la respuesta. Primer movimiento. Y esta producción que nos manda nuestra querida Margarita Castillo, esta voz emblemática de Radio UNAM, nos deja muchas preguntas que tendremos que responder entre todos. Sí. Acompaña de manera ideal la sección de Mundos Posibles de Alberto Betancourt. Y esto que platicábamos fuera del aire, Miguel Ángel, de la relación, por ejemplo, Israel-India, ¿no? Hablando de Narendra Modi y de cómo resulta que en estos días ha estado muy amigo de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que ahora resulta que Narendra Modi habría votado en su momento porque Jerusalén no fuera la capital de Israel, ¿no? Algo que para muchos, como bien lo apunta la cápsula de Margarita Castillo, es irracional, ¿no? Y ahora está en las mejores relaciones y mejores amigos y agricultura, agua, bueno, hasta defensa van a discutir la próxima semana en una serie de encuentros. Hay que ver qué pasa en el mundo, hay que ser críticos. Y esta manera de hacerse preguntas en la voz de Margarita Castillo, pues es muy maravillosa. importante. Y aprovecho para decir que, bueno, la Gaceta de la UNAM está en este número dando la noticia de que el ebook de este libro de mujeres de radio. Sí, Mujeres de Radio, que hizo Rita Abreu, nuestra colega, nuestra amiga, nuestra maestra, ya está en ebook, y Margarita Castillo forma parte de ese conjunto de voces, como muchas de las grandes locutoras que han pasado en estos 80 años de Radio UNAM. Pues mañana lo vamos a discutir con más tiempo, más espacio, para que hablemos de todas estas mujeres que participan en el mundo de la radio y que lo han construido desde hace muchísimos años. Gracias, querido Miguel Ángel. Gracias, Luisa. Ha sido un gusto estar contigo esta mañana. Vamos a escuchar ahora Home Shake de Duda. Gracias, Luisa. Gracias. Y esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.